Alberto Cienfuegos, buenos días. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Miren, lo primero es que vamos a hablar del proceso de paz y de La Habana, que está quietico ayer el tema misteriosamente, o no misteriosamente. Lo primero que queríamos debatir con ustedes o hablar, comentar, es que la semana empezó en el entendido que ayer miércoles a más tardar se iba a producir un pronunciamiento y todo el mundo había puesto las basas y la carne sobre el asador, en el cual nos decían, punto 4, víctimas, justicia transicional y restaurativa, solucionado, lo hemos firmado, y que se iba a producir ese pronunciamiento en La Habana. En la mitad del camino apareció una declaración muy fuerte de uno de los delegados del gobierno, el general Jorge Enrique Mora Rangel, en el sentido básico de dos cosas: de preservar totalmente la inmunidad en el sentido de la intocabilidad, decíamos acá, de las fuerzas militares en el posconflicto, y por el otro lado la negativa a través de la voz de un general que estaba hablándole a sus tropas, seguramente también asisten en el retirado, a cualquier posibilidad de concentración en los llamados territorios de paz planteados y previstos por las FARC. La conversación, Alberto Cienfuegos, chévere que giremos en torno, ¿será que se atrasó, porque no se va a frustrar, la decisión del punto 4, que estaba cocinada, según se dice, con su último artículo de los 75 por definir, debido a las declaraciones de Mora, y no ha habido una respuesta que generalmente las FARC lo suelen hacer muy rápidamente? Han pasado 24 horas y nada. ¿Cómo ve usted todo ese escenario? Bien, en primer lugar, yo creo que podemos transmitirle a la sociedad colombiana un mensaje de tranquilidad. Eso. Tanto las FARC como el gobierno están literalmente enmesados. Han avanzado tanto en los acuerdos que ninguna de las partes puede cometer la torpeza histórica de devolverse, de tal manera que vamos a tener acuerdo. Ahora bien, los ruidos en la opinión pública con frecuencia forman parte de estratagemas de negociación. El punto de justicia transicional, hubo un avance sustancial, creo que fue un triunfo político de las FARC. El eje de la justicia restaurativa, el gobierno intentó reestructurar lo ya negociado y estamos ante esos estertores, pero esos son oleajes menores. Vamos a tener un acuerdo y en ese contexto vamos a tener una situación de transición. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un elemento que me genera preocupación. Sí. No es un problema semántico, no es un problema de exquisitez analítica. No estamos ante la posibilidad del posconflicto, estamos ante la posibilidad del posacuerdo. Sí. ¿Por qué el énfasis? Por una razón. Posconflicto produce la sensación, induce a una trampa cognitiva según la cual van a desaparecer todos los conflictos y llegan ríos de miel y de leche y todos somos hermanos, todos somos amigos, cojámonos de la mano, andemos en paz, etc. Y ese no es el cuadro de situación que vamos a tener. Es más exacto posacuerdo, porque una vez se firme el acuerdo se enfrenta a una situación de transición en la que van a aflorar los conflictos sociales. Digamos que es una segunda oportunidad sobre la tierra para la izquierda, para el movimiento social, para el sector popular, para las comunidades organizadas, para expresar sus demandas y hacerlo ante un Estado que asume el compromiso de garantizar los derechos, de garantizar los canales de expresión, de tal suerte que hay una diferencia sustancial entre posacuerdo y posconflicto. Adicionalmente, por una razón, si se utiliza la expresión posconflicto, si se produce la trampa cognitiva de vamos hacia un lugar tranquilo, un espacio tranquilo, unos tiempos de tranquilidad, quienes empiecen a protestar se les va a acusar de estar violentando la paz. Perfecto. Y ese estigma deslegitima y produce una dificultad, sobre todo para la realización y las garantías de los derechos. Semánticamente hablando también, uno entendería que es que si no hay conflicto, no hay avance social, ni hay reformas. En ese sentido, la permanencia del conflicto, bien entendida como la movilización de las fuerzas y las confrontaciones, es connatural al posacuerdo, ¿no es cierto? Es connatural. Vamos a enfrentar, y el país debe ser consciente de eso, debemos enfrentar una ola de protesta, de movilización, de demandas de servicios y bienes del Estado, de exigencia de derechos, de exigencia de garantías, solo que se tramita por canales pacíficos. Esa es la gran diferencia. Usted que ha estado vinculado a partidos de izquierda, es cierto,
porque se nos ha venido como comunicando que a partir de enero o a más tardar a principios de febrero el país va a ser el escenario de una oleada de movilizaciones populares, no solamente de sectores como el Polo, al que usted pertenece, sino de todos los movimientos populares, urbanos y agrarios. Es decir, hay un propósito de poner en el escenario del principio del posacuerdo, si ya lo tenemos, el peso de una fuerza popular organizada indistintamente en todo el país. Digamos que es una prueba ácida para la precaria democracia colombiana. Si son capaces de, por primera vez en la historia, bajar los niveles de exclusión y darle tratamiento pacífico a las demandas y no utilizan la represión, la bala, la desaparición, las masacres, etcétera. Si se abre ese contexto y eso implica un compromiso y una responsabilidad de las organizaciones políticas, y no solo de izquierda, del conjunto de las organizaciones políticas y del movimiento social colombiano. El movimiento social colombiano debe ser capaz de decodificar las claves que permita desatar procesos de movilización que de una vez por todas redima las angustias y la deuda social centenaria que tenemos con la sociedad colombiana. Uno pensaría, Alberto, que es precisamente en el posacuerdo cuando se empiezan a tramitar los conflictos sociales, porque una vez acalladas las balas se podrán hacer avances políticos. Aquí la gran pregunta es, ¿desde cuándo podríamos esperar poder hablar de posacuerdo? ¿En el momento de la firma, en el momento de la ratificación, en algunos meses después cuando empiece la implementación? ¿Cuándo podemos decir que tenemos un posacuerdo? Creo que formalmente con la firma del acuerdo, pero hay, digamos, ritmos diferenciados. Para las FARC en el momento de la refrendación de los acuerdos. Eso para mí implica dos ritmos. El movimiento social, el movimiento popular, las organizaciones de izquierda deberían estar en un proceso de alistamiento para enfrentar una coyuntura en la que hay que expresar políticamente en toda su magnitud el conflicto, porque tenemos una cantidad de conflictos represados. Ahora bien, un punto de contacto con el pulso que se toma ahora es que lo que tenemos en este Estado son islotes de legitimidad. Nosotros no hemos hecho una construcción de Estado que cubra toda la geografía nacional. Tenemos más geografía y más nación que Estado, de tal suerte que solo el 40 al 45% del territorio hay una construcción de Estado. Esa no construcción de Estado es un desafío para el establecimiento, porque, y llamo la atención sobre ese elemento, una de las organizaciones que tiene una mayor capacidad para construir orden social, económico y político son las FARC. Y por eso el temor de algunos sectores en relación con la territorialización de la paz. ¿Pero cómo es eso? Para que nos desarrolle un poquito ese punto. A ver, las FARC en sus inicios es una fuerza que se concentra en los procesos de colonización y una colonización armada. Y eso le permite construir orden social, económico, político jurídico, y cultural, incluso jurídico, en los márgenes. El problema es que cuando despliega, a partir de los años del 78 realmente, en la sexta conferencia, cuando despliega su acción hacia centros más integrados territorialmente y físicamente, es percibido como una amenaza. Logra avanzar en ese propósito y produce desequilibrios. Y lo que tenemos es un avance de las FARC en buena parte del territorio nacional, donde tiene una presencia, donde ha construido reglas de relacionamiento, de convivencia, patrones de acumulación de riqueza, y eso determina una potencialidad para construir orden social, capacidad que no ha desarrollado el Estado. Podríamos decir que lo que es la intervención blanda de Estados Unidos, que consiste en los programas de desarrollo, cooperación internacional, preservación de los derechos humanos, programas sociales, esa que es la intervención blanda que acompaña a la intervención dura, que es la intervención militar propiamente dicha, busca disputarle la legitimidad social a las FARC en los territorios donde hace presencia. Albert, voy a mamar gallo un poco, pero pues las cosas se pueden decir. No faltaría en un momento dado que apareciera un giro nuevo en la política nacional que se llamara la mermelada de las FARC. Es decir, sí, un poco la capacidad en todo sentido de manejar políticamente regiones. Pero mire, usted toca un punto que nos hace derivar necesariamente la conversa hacia otro que está ligado,
Usted hablaba pues de la existencia real de la legitimidad del Estado en un porcentaje que ni siquiera llega a la mitad del país, ¿cierto? Entonces, y esto en el escenario del proceso de paz ya está puesto en escena en términos de la ilegitimidad territorial, económica, financiera, etcétera, que eso significa, y de la ilegitimidad. Y entonces uno dice, si el 50 es Estado, el otro es paraestado. Y se lo digo no solamente en el sentido de un Estado en el cual los paramilitares, por ejemplo, o los actores, tienen una influencia directa y determinan la vida de la sociedad, sino también un Estado paralelo construido sobre la legitimidad. Eso está en el escenario de La Habana. Las FARC lo han puesto ya como un séptimo punto. Bueno, ¿qué va a pasar con el paramilitarismo? Ampliémoslo conceptualmente, Alberto, a ese paraestado que no necesariamente es paramilitar, sino a la ilegalidad gigantesca del posacuerdo, que ahí va a estar todos los elementos mientras los negocios sigan, como el contrabando, la gasolina, el narcotráfico. Digamos que este es un conflicto de fracasados. Fracasó el Estado, que no fue capaz de consolidarse en todo el territorio nacional. Fracasó la insurgencia, que no fue capaz de conquistar el poder. Fracasaron los militares, que no fueron capaces de derrotar a la insurgencia, de tal manera que estamos ante una especie de proyecto fracasado. ¿Fracasaron los paras? Fracasaron los paras, que no fueron capaces de derrotar la insurgencia. No fueron capaces de derrotar la insurgencia. Y requisieron, desplazaron, sembraron Teca, sembraron Palma. Perfecto, pero reestructuraron los modelos de desarrollo económico. Justo ese fracaso del Estado lleva a que los espacios puedan ser copados por el paramilitarismo y hayan logrado consolidarse, por una razón además, porque el paramilitarismo logra una articulación de proyectos legales e ilegales. Lo que de fondo amenaza a la sociedad colombiana, la principal amenaza en la transición es el paramilitarismo. El hecho que amplios sectores del paramilitarismo no se hayan desmovilizado, que se mantengan, que tengan presencia en el Congreso, esa característica hace muy difícil la transición, y esa va a ser entonces una prueba de fuego tanto para las fuerzas del Estado, las bancadas de la Mesa de Unidad Nacional, como para el campo de la izquierda. Se requiere, digamos, la desmovilización total del paramilitarismo y el desarrollo de los canales democráticos para consolidar la democracia en Colombia, porque ante lo que estamos ante una disyuntiva: o se produce una restauración conservadora o consolidamos la democracia. Y del lado de la restauración conservadora hay fuerzas del establecimiento y tienen como aliado una amenaza latente sobre la sociedad colombiana: el paramilitarismo, con todo lo que significa para el caso colombiano. Esa restauración es asimilable al otro término acuñado recientemente de refundación, que era una imbricación de paramilitarismo con la extrema derecha abiertamente, ¿no? Sí, en efecto, la restauración conservadora es una amenaza que gravita hoy sobre Colombia, al igual que sobre América Latina. El triunfo en Argentina no de alguien de la derecha, sino de la extrema derecha neoliberal. Eso solo, y lo que significa las elecciones del próximo domingo en Venezuela, nos permiten ubicarnos en un contexto en el que la restauración conservadora, que en el caso colombiano episódicamente, siempre que hay una situación de crisis, ha logrado montarse. Hago referencia al Frente Nacional. El Frente Nacional finalmente fue restauración conservadora. Hago referencia a lo que fue el proceso constituyente. En el proceso constituyente, un pacto político normalmente, cuando hay empates negativos o cuando el balance de fuerzas no permite hegemonizar a nadie, se convierte en algo así como un componente bicéfalo, de tal manera que teníamos en la Constitución política Estado social de derecho y modelo neoliberal. ¿De qué depende qué se consolida? De los balances de fuerza. El balance de fuerza fue a favor de la implantación y el desarrollo del modelo neoliberal. Claro que sí. Y el Estado social de derecho ha sido resistencia, luchas, etcétera, para tratar de mantenerlo. Estamos ante una situación similar. Lo que vamos a enfrentar es campos en los que hay ventaja, hay que decirlo, hay ventaja estratégica para la restauración conservadora, de manera que la creatividad, el compromiso, la imaginación, la estructuración orgánica, la eficacia de los diseños estratégicos son los que pueden permitir que las fuerzas de izquierda democrática y el movimiento social sean capaces de sembrar por siempre la consolidación democrática en el país. En ese balance de fuerzas que usted mencionaba,
uno podría ver, de un lado, lo que se podría llamar, y de hecho muchos analistas lo han hecho así, un resurgir del paramilitarismo reestructurado en la mayoría de las regiones del país, bajo esta sombrilla que cubre todo, como las BACRIM, y las alianzas que siguen, y los proyectos económicos en terreno puntualmente que siguen, algunas cooptaciones de poderes locales y regionales. Habría que ver si hablamos de otro tipo de poderes ya más a nivel nacional. Ese en un lado de la balanza del poder. Pero en el otro lado de la balanza uno podría ver que desde hace 3 años con el proceso de paz la gente ha tomado conciencia sobre derechos y libertades. Y hemos empezado como sociedad colombiana a avanzar frente a derechos que hace 15 años eran impensables, como el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homoparentales, el aborto, la legalización de la marihuana. En esa ecuación de poderes, en esa balanza de poderes, usted, con una bola de cristal, ¿cómo ve la cosa? Digamos que la sociedad colombiana está pariendo una sociedad moderna, con una agenda modernizante, pero tenemos una gran dificultad. Somos una sociedad, y lo digo con claridad y con dolor, hipócrita socialmente. Eso significa que se simula ser libertario y de avanzada, y se tienen prácticas y comportamientos conservadores. La esperanza que implica el parir una agenda modernizante del país que se encuentra con la consolidación democrática es un desafío para los demócratas, para las fuerzas de izquierda, para los revolucionarios, para el movimiento social y popular, porque implica la capacidad de leer y desarrollar esa potencialidad, teniendo en cuenta que del otro lado están fuerzas conservadoras que también tienen audiencia y que tienen un fuerte entronque a estructuras de poder. Ahora, el límite lo va a determinar la capacidad que tengamos para leer inteligentemente y producir transformaciones. A la larga, la esencia de la política con P mayúscula es producir transformaciones. Sí. En eso creo que hay un enfrentamiento, y lo que viene es modernización o restauración conservadora. Qué bien ponernos en ese escenario, Ana María. Entre bien y un poco desconsolador, porque es que hay otra cosa que también es cierta, y es que esos colombianos que se las dan de liberales, la mayoría, y tienen comportamientos conservadores, o de otros conservadores que a la hora del té, en su fuero interno, son más libertinos que cualquier otro, somos muy permeables a los medios de comunicación, y es a través de los medios de comunicación que se construye cultura política y se va adaptando, por no decir amañando, a las necesidades del momento de quien tenga el poder mediático. ¿Usted cómo ve los medios de comunicación en este post-acuerdo? Tenemos, infortunadamente, en el caso colombiano, un sistema de medios que está fuertemente penetrado por los intereses de los conglomerados económicos. Tenemos vacas sagradas del periodismo que parecen altoparlantes de intereses de los conglomerados económicos, infortunadamente. Eso explica que no tengamos una opinión pública crítica y que tengamos limitaciones para construir corrientes de opinión pública crítica que permitan desarrollar, digamos, esa potencialidad modernizante que hay en el país. Pero eso no logra eclipsar. Al lado de eso, aquí bien vale en el caso de Canal Capital el refrán de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El vacío que vamos a sentir en el 2016 va a ser muy fuerte en razón del el peligro inminente que cierne sobre este canal, pero digamos que las voces críticas existen, perviven. Periodistas con talento, independientes, autónomos, medios que para preservar las formas, porque los medios tienen una lógica de operación que genera una ventana de oportunidad, necesitan estar cercanos al poder para ser creíbles, necesitan estar cercanos al poder para ser exitosos empresarialmente y acceder a información privilegiada, pero necesitan parecer lejanos del poder para ser creíbles a los ojos de la sociedad. Eso implica que les toca disimular sus intereses. Y en ese disimular sus intereses, las estrategias de los proyectos alternativos tienen que ser capaces, a partir de los intersticios que se producen, de conectarse con la sociedad colombiana. Aquí se requiere un trabajo muy fuerte
un trabajo pedagógico, un trabajo político que vaya más allá del histrionismo, que abandone la pretensión de quien grite más eventualmente va a tener la razón, que sea capaz de interpretar la madeja de intereses y a partir de eso buscar construir corrientes de opinión política con potencialidad transformadora. Hablando de ese tema y comentando un poco, no necesariamente es una pregunta, en ese campo vacío y vacío a la brava de la inexistencia de una información en contracorriente, llamémoslo, hay una tendencia, y justamente usted la menciona, a generar y creer que esa es la solución en materia mediática para la izquierda y para los sectores de los movimientos populares, de crear medios marginales, medios alternativos. Yo tengo otro punto de vista, a ver usted qué opina. Yo lo que creo es que en el futuro, cuando no estemos por acá, lo que hay que generar son medios con las mismas características empresariales de éxito capitalista y de financiamiento, con la misma capacidad de penetración en los mercados, con una interpretación totalmente distinta ideológicamente de las realidades y de la información y con una estructura ética totalmente distinta, pero circunscritas al universo donde podemos ir a competir periodística e ideológicamente con la hegemonía de la prensa tradicional. Es decir, no nos podemos poner a pensar en seguir haciendo agencias de prensa marginales, alternativas, muy chéveres. No, nos toca es construir medios de comunicación si nos dejan. ¿Usted qué opina de eso? Digamos... Pues como nos fuimos por ese lado. Sí. Es el núcleo duro del potencial transformador que necesitamos desarrollar. Tiene razón, pero hay un desafío para la izquierda. Es la estética y las narrativas. No pueden ser las estéticas y las narrativas tradicionales, que más bien le producen angustia y reproducen marginalidad, sino que tienen que buscar interpretar a la sociedad. Yo creo que ni las estéticas tradicionales de la izquierda comunicativamente, ni tampoco los de las hegemonías. O sea, no ser ni Caracol... Póngale RCN, que son más ni Canal Capital. Ni Canal Capital, ni RCN. A ver, Alberto. Ni la BBC, perfecto. ni Telesur. Yo creo que lo dices bien. Digamos, la narrativa y la estética tradicional de la izquierda es insuficiente para conectarse e interpretar a la sociedad colombiana. Totalmente es eso. Pero eso no la puede llevar al síndrome del converso de adoptar y tragar entero en relación con las narrativas y las estéticas de las fuerzas hegemónicas. Sin duda. Lo que significa que hay que construir nuevas narrativas y nuevas estéticas que preserven los contenidos, que preserven elementos tradicionales, pero que sea capaz de conectarse con la sociedad que estamos pariendo y con los efectos de la globalización que estamos padeciendo. Eso fue, fíjate tú que ya como estamos de balance, eso fue un poco lo que hicimos acá, en el Canal Capital y específicamente en este programa, en el Primer Café. Es decir, dentro de las casillas fundamentales de la narrativa televisiva, de las puestas en escenas, nos parecemos a todos los canales. Tuvimos de alguna manera, pues, y tratamos de hacerlo, no sé qué tan exitosamente, un ejercicio en lo formal muy fuerte de romper la formalidad de una emisión de la mañana y en el fondo también de transmitir otro tipo de información, evidentemente parcializada, no objetiva, subjetiva, francamente de opinión, pero diciendo que estamos opinando, que no estamos haciendo la venta irregular de opinión como si fueran noticias. Ese fue el intento que de alguna manera hicimos y coincide con lo que tú dices, de tratar de elaborar una línea de acción y de pensamiento en la cual es imposible abandonar los derroteros de la ética, desde luego, pero de la estética. Es que el problema de la estética en la comunicación es, a mí me dicen, por ejemplo, Ana María, ¿no? Porque ella es muy bien, pues que yo no mantengo ningún cuidado por esa vaina que se llama la presentación personal. Yo no entiendo muy bien, pero sin embargo ahí está la gente viéndonos entonces. Pero yo le daría una dimensión mucho más fuerte y adoptaría una postura crítica, en el sentido de preguntarnos no sobre lo que hemos logrado, sino que nos faltó, sino lo que debimos alcanzar, digamos en relación con el deber ser. Uno esperaría que con el esfuerzo de estos 4 años, con la estructura de oportunidad que se tuvo, las corrientes de opinión política en el Distrito Capital fueran mucho más robustas, más amplias, ¿Y más las elecciones frescas, dijeron lo contrario? más tranquila. Sí, en efecto. Y no solo eso, las opiniones también. Cuando uno ve colonizadas opiniones,
entiendo la simetría en relación con el conjunto del sistema de medios. Claro. Mirado de Pero hay que conjunto del ser sistema de medios hay una simetría. Que es así, Alberto, 98-2. Sí, Tal sí, cual. pero me parece estar reproduciendo mis conversaciones con líderes políticos de izquierda. Es una variable dada. Sí. Sé en qué Lo contexto sabemos. estoy. Sí. Sí. Entonces, la agudeza estratégica me debe señalar qué debo conquistar, qué puedo conquistar, con qué elementos, etcétera. Ahí es donde creo es el reto. que con frecuencia fallamos. Te he entendido perfectamente y eso es un poco el propósito de la reflexión post año 2015 y post acuerdo. Sí, digamos que el posacuerdo también es un campo de oportunidad para el conjunto de fuerzas de la izquierda colombiana y de los demócratas. Sin duda. Yo creo cada vez más que vamos a tener un gobierno de izquierda en el 2018. Pues están las cosas objetivamente y subjetivamente dadas, pero yo pienso que hay una tercera variable entre la subjetividad ¿Banderas? y la objetividad, ¿cierto? Que es el mundo que también tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Que es el sustento básico de la vida en cuanto que animales, que es la intuición y el instinto. Esos son variables políticas complicadísimas que están sujetas a lo personal, pero también a lo colectivo. Digamos que... ¿Tiene la intuición la izquierda de ser poder? ¿Tiene ese instinto ya animal para llegar allá? ¿O siempre estaremos en la oposición y en esa marginalidad acostumbrada? Digamos que en psicología cognitiva Sí. la experiencia, la intuición son valoradas como formas de conocimiento. Y yo creo que se ha atravesado un camino que viene, digamos, un campo de fuerzas psicológicas que puede generar un nuevo momento y creo que a eso le temen sectores del establecimiento. Creo que por eso un punto fuerte para retrotraernos es que en el punto de seguridad sería inexcusable que las FARC no saque adelante los mecanismos para desactivar el paramilitarismo. Vale decir, ese campo de actuación en el posacuerdo con el militarismo envalentonado dificulta muchísimo las cosas y puede meternos en un callejón de un conflicto larvado de mucho más tiempo. Bueno, qué bacanería de conversación hemos tenido con Alberto Cienfuegos. Mil gracias, Alberto, No, por haber ustedes- estado con a nosotros. ustedes por la invitación Chao. y nos vemos en el 2018.